Dios nos permite el poder llegar aquí y realmente es por su gracia y porque Él así lo permite. Y es un tiempo para poder agradecer y escuchar también el Evangelio, la palabra de nuestro Señor mediante el siervo. Así también cada uno puede recibir en su corazón y poder transmitir en sus hogares la palabra que hoy vamos a recibir. Y es muy necesario tener abiertos los oídos del corazón, ¿no? Vamos a comenzar cantando esta noche. Vamos a cantar del himnario Canción de mi Espíritu, el himno número 122. Himno 122, Toda mi alegría. El amor de Jesucristo no tiene comparación. Mi Señor es verdadero, bueno y lleno de piedad. Toda mi alegría es Cristo, más que mi propia vida. Encontré la vida eterna en el seno del Señor. El amor de Jesucristo es mi eterna salvación. Hizo todos mis pecados blancos como la nieve. Toda mi alegría es Cristo, más que mi propia vida. Encontré la vida eterna en el seno del Señor. La mano de Jesucristo cada día me guía. Su poder es mi reposo, Él es todo para mí. Toda mi alegría es Cristo, más que mi propia vida. Encontré la vida eterna en el seno del Señor. Alabo a Jesucristo, fuente de agua viva. Lo haré al Rey de gloria por toda la eternidad. Toda mi alegría es Cristo, más que mi propia vida. Encontré la vida eterna en el seno del Señor. El amor de Jesucristo es mi eterna salvación. Hizo todos mis pecados blancos como la nieve. La mano de Jesucristo cada día me guía. Su poder es mi reposo, es todo para mí. Él es quien constantemente nos da de su gracia, de su amor. Y es necesario por eso el poder recibir de su palabra y de su guía. Y es que también Él pone en su iglesia a sus siervos para poder escuchar constantemente el Evangelio. Y esa palabra que pueda trabajar en nuestros corazones y también podamos avanzar con un corazón firme y decidido. Vamos a seguir alabando, vamos a cantar el himno número 94. Himno 94, El Cordero de Dios. Si del mal perdón buscas hallar, ven al Señor Jesús. Él en la cruz murió por vida dar, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios. Pues solo Él podrá salvación dar. Ven al Señor Jesús. Al asediar Satán con el temor,
ven al Señor Jesús. Con su poder serás un vencedor, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios. Pues solo Él podrá salvación dar, ven al Señor Jesús. Largo es el caminar, cansado estás, ven al Señor Jesús. Él da amor, consuelo, vida y paz, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios. Pues solo Él podrá salvación dar, ven al Señor Jesús. No temas al caer la oscuridad, ven al Señor Jesús. Él en la noche da seguridad, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios. Pues solo Él podrá salvación dar, ven al Señor Jesús. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así fue como señaló Juan a nuestro Señor Jesucristo. Él se ha llevado todos nuestros pecados, nuestras enfermedades, y solamente debemos creerlo en nuestro corazón, de que Él luchará la batalla, de que Él avanza firme y adelante. Y nosotros podemos dar cada día el testimonio de cómo Él también nos permite, hasta incluso de levantarnos por la mañana, de poder hacer nuestras cosas cotidianas, solo por esa misericordia y ese amor que Jesucristo nos puede dar. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 88. Himno 88, el amor de Jesús es muy admirable. Nunca habrá una historia tan bella, historia del amor de Jesús, el que descendió y dejó su gloria por salvar al mundo pecador. El amor de Jesús es muy admirable, muy grande, oh. El amor de Jesús es muy admirable, admirable para mí. Dentro del inmenso universo, de entre tanta gente me escogió, me salvó y me protege siempre, vivo recibiendo su amor. El amor de Jesús es muy admirable, muy grande, oh. El amor de Jesús es muy admirable, admirable para mí. Nadie entiende ese gran amor de enviar al mundo a Jesús. Redención me dio en el Calvario, vivo por el amor de Jesús. El amor de Jesús es muy admirable, muy grande, oh. El amor de Jesús es muy admirable, admirable para mí. Ese amor que Jesucristo nos da es incomparable, es admirable. Es tan grande el amor de Él hacia nosotros. Y es que Dios mismo ha entregado a su Hijo unigénito para que Él pueda morir por nuestros pecados y nos dé la salvación, solamente por ese sacrificio tan precioso el cual hizo por nosotros. Por eso reconocerle en todo momento es muy necesario, y que constantemente nosotros podamos recordar de ese amor el cual tuvo hacia nosotros, y de que por Él hemos recibido la salvación, hemos sido lavados y hemos sido limpiados.
Vamos a seguir alabando esta noche. Vamos a cantar el himno número 87. Himno 87. Oh, cuánto lo amo. El Señor Jesús me amó por amor de su nombre. Alabo el nombre de Dios con una bella canción. Oh, cuánto le amo. El primero me amó. No sé cómo poder expresar cuánto me ama Cristo. Mi corazón lleno está del amor del Señor. Cuánto le amo, oh, cuánto le amo, cuánto le amo, pues el primero me amó. Jesús murió en mi lugar y ahora soy yo, con su sangre preciosa, Él mis pecados lavó. Oh, cuánto le amo, oh, cuánto le amo, oh, cuánto le amo, pues el primero me amó. Ese amor que Dios nos da y es tan grande hacia nosotros. Por eso solamente Él ha dado a su Hijo unigénito, ¿no? Es un don el cual Dios nos ha dado, de poder escuchar la palabra en este tiempo, de poder recibir su guía, de poder avanzar solamente en su nombre y que Él sea el que trabaje a través de nosotros, Él sea el que guíe nuestras vidas, es muy necesario. Y recibiendo la guía solamente podemos ver a Él, ¿no? Él cómo quiere hacer su obra con nosotros. También así en esta noche mandamos un saludo a los hermanos que sintonizan mediante las redes sociales en Facebook con la sigla de Misión Buenas Nuevas Bolivia, Misión Buenas Nuevas La Paz, y también puedan compartir con otros hermanos, ¿no? Pero es mucho más hermoso el que los hermanos estén unidos y reunidos en este lugar para poder escuchar la palabra, para poder ser parte también de este día que Dios nos permite. También mandamos saludos a los hermanos que escuchan mediante Radio Jerusalén, la emisora que está a las 24 horas con nosotros, compartiendo el Evangelio, llevando el Evangelio hasta los confines del universo. Solamente por esa palabra tan hermosa que Dios nos ha dado, de que ha dado a su Hijo unigénito para poder creer en Él y que Él nos ha limpiado de nuestros pecados. Seguimos alabando esta noche, vamos a cantar el himno número 84. Himno 84, no hay más argumentos. Lugar de reposo hallen en el seno del Señor,
donde tengo la protección contra todo dolor. No necesito saber más, no hay más argumentos, basta la muerte de Jesús y que murió por mí. Jesús me dio la salvación, no temeré jamás. Si acudo ante Jesús, no me abandonará. No necesito saber más, no hay más argumentos, basta la muerte de Jesús y que murió por mí. Por la palabra del Señor la vida tengo yo. La sangre de mi Salvador me dio la redención. No necesito saber más, no hay más argumentos, basta la muerte de Jesús y que murió por mí. El Señor viene a buscar a todo perdido. Jesús al declamar su sangre me salvó. No necesito saber más, no hay más argumentos, basta la muerte de Jesús y que murió por mí. No hay más argumentos que podamos presentar más que la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que Él ha muerto por nosotros, que Él ha dado su vida para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga esa vida eterna. Y esa vida solamente la hallamos creyendo en Él, en que Él ha muerto por nuestros pecados y nos ha dado la salvación. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 75. Himno 75, Hermoso Hombre. Perdón, himno 120, perdón, disculpe. Himno 120, disculpe. Himno 120. Suenen las campanas en tu corazón y la paz de ti nunca se apartará. En tu largo caminar el Señor contigo va. Campanas alegres en tu corazón suenen, en tu corazón suenen, en tu corazón. El Señor Jesús irá donde sea que estés. Suenen las campanas en tu corazón. El amor de Cristo incomparable guía cada día tu duro viaje. Misericordioso es su palabra, es tu paz. Campanas alegres en tu corazón suenen, en tu corazón suenen, en tu corazón. El Señor Jesús irá donde sea que estés. Suenen las campanas en tu corazón. Cuando la tormenta llegue ante ti, la gracia de Cristo te hará vencer. Aunque no le puedas ver, el Señor contigo está. Campanas alegres en tu corazón suenen, en tu corazón suenen, en tu corazón. El Señor Jesús irá donde sea que estés. Suenen las campanas en tu corazón. Si la voz de Cristo guía tu vida, abundante gracia vendrá hacia ti. El Evangelio debes anunciarlo por doquier. Campanas alegres en tu corazón
suenen en tu corazón, suenen en tu corazón. El Señor Jesús irá donde sea que estés, suenen las campanas en tu corazón. Buenas noches, hermanos. Bienvenidos a este servicio de oración esta noche. Y vamos a orar por este culto. Pueden inclinar sus rostros. Dios Padre, Señor, le damos gracias por este tiempo, Señor, que usted nos permite. También por su gracia y su misericordia podemos llegar, Señor, a este lugar también para poder oír, Señor, su palabra. Dice, Señor, que son bienaventurados los que oían la sabiduría de Salomón. Así, también nosotros tenemos ese privilegio, Señor, de escuchar su palabra y a través de su palabra, Señor, también avanzar, Dios Padre, en esta vida que usted nos dio, Señor, esta vida que nosotros llevamos, el mundo de la fe, Señor, donde usted trabaja, Señor, y nosotros solamente creer la palabra, Señor. Dios Padre, así también, Señor, queremos pedir esta noche por las actividades de la iglesia, Señor. También usted está preparando un lugar para nosotros, Señor. También usted puede dar la sabiduría, Señor, a través de sus siervos. También los encargados, Señor, usted ponga un corazón para que también podamos recibir su gracia, Señor, a través de su palabra, Señor. Dios Padre, así también, Señor, hay actividades, Señor, que tenemos en la iglesia. Usted pueda dirigir siempre a través de los encargados, Señor. Hay muchas actividades. También los seminaristas, nuevos seminaristas, Señor, integrarán también la iglesia. Usted está preparando también el corazón de los hermanos, Señor. Así ellos también avanzarán junto con su siervo, Dios Padre. Señor, así también este tiempo y hay actividades en la iglesia. Por favor, usted dirija, Señor, todas las cosas, Dios Padre. Siempre también pedirle, Dios Padre, que usted guarde siempre sus siervos, su salud, su familia. También los hermanos, Dios Padre, algunos que tienen dificultades, usted pueda suplir toda necesidad, Señor. Y también hay hermanos que están enfermos, usted pueda guiarles siempre a su palabra, Señor, siempre a su corazón, Dios Padre. Señor, esta noche también, Señor, estaremos escuchando a través de su siervo, su palabra, y la palabra pueda llenar siempre nuestro corazón, Señor, y así podamos solamente mirar a usted, Dios Padre, y no mirar nuestras situaciones, nuestras dificultades, Señor. Usted así nos quiere guiar siempre, Señor. Dios Padre, así queremos agradecerle, también orar por este culto, Señor. Usted diríjanos, Señor. Y todo esto, Señor, queremos orar en el nombre del Señor Jesucristo, su Hijo. Amén. Y tenemos este tiempo de testimonios, hermanos. Quien desea testificar esta noche, cómo Dios está guiando su vida, ¿no? Tiempo. Y también, ¿no? Hay tal vez alguna dificultad. Pueden compartir testimonio, hermanos, esta noche. Adelante, hermana. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Y yo podía estar muy agradecido, ¿no? Solamente por su gracia puedo llegar, ¿no? A veces no quiero bajar yo. Este cuerpo tiene flojera. Y solamente por su gracia puedo estar aquí, ¿no? Esta noche. También agradezco a Dios por un día más de vida. Solamente por su gracia
esta mañana puedo despertar y estamos vivos todos, ¿no? Y estar juntos también en culto de oración para escuchar su bendita palabra. Así, este tiempo, en este momento también, primero quiero leer, me pueden acompañar, Gálatas 2:20, 21. Voy a leer: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Ese versículo me entró a mi corazón, ¿no? Ya estamos muertos, dice, ¿no? Tranquila allí, pero según me dicen que está mal, el médico, todo eso, ¿no? Tiene presión alta, fuerte, y yo podía pedirles oración al siervo, también a los hermanos, ¿no? Y mi otro hijo, Carlos, también, ¿no? También tuvo situación, ¿no? Para mí es una situación muy duro, ¿no? Dolor, ¿no? Para una madre, ¿no? Pero estando dentro del Evangelio yo podía decir, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué puedo hacer yo? Nada. Dios va a solucionar. Dios ya solucionó, dice, ¿no? Tu enfermedad, tus deudas, ya pagó en la cruz, dice, ¿no? Entonces esa palabra yo podía recordar, ¿no? Dios ya lo solucionó. Dios sabe por qué te das dificultad, con enfermedad, con problemas. Sé que Dios ama a mis hijos, así decía yo, ¿no? Entonces con esa palabra yo podía estar paz en mi corazón. Hay mucha dificultad, ¿no? Dentro de mi hogar, mediante mis hijos, pero podía agradecer a Dios yo mucho. Aunque me duele, pero yo podía agradecer cada día, ¿no? Cada mañana, así, orando en la hora piadosa, así. Oraba, pedía misericordia por mis hijos. Y así este tiempo, ¿no? Yo también compartiendo a mis vecinos, a los familiares. Según mi vista es bien difícil. Somos 9 hermanos y muchos sobrinos, sobrinas, ¿no? Ellos escucharon perfectamente. Tantas veces, hoy también hablé por WhatsApp con mi hermana Eusebia, ¿no? Ella recibió la salvación hace ratos ya. Pero solamente Dios, en Dios yo dejo, ¿no? Porque en su palabra dice, tú y tu casa. Entonces esa palabra me tiene esperanza a mí. Todos mis hermanos estarán un día. Ella dice, ya estoy lista para ir a la iglesia. Todo el tiempo me decía eso, ¿no? Para consolarme a mí. Pero solamente a Dios podía dejar yo. Un día estarán. Mi hermano Félix igual. Mi hermano Basilio cayó bastante así, con deudas. Entonces, él ahora ya se está levantando porque él aceptó a Dios también. Siempre está escuchando también, ¿no? Cuando yo le comparto, me acepta. Él no se niega y eso me daba mucha alegría a mí. Y este tiempo podía estar muy, muy feliz por estar dentro del Evangelio. Ya 9 años ya estoy aquí dentro del Evangelio. Dios me tiene muy feliz. Espiritualmente, quizá carnalmente a uno duele, ¿no? Pero como dice, ya estamos muertos. El muerto no siente, no ve y no escucha. Así que dejar a Dios todos nuestros problemas. Y Él va a solucionar, dice, Él va a dar sanidad. Ya pagó todo, dice, esa palabra me tiene esperanza, paz en mi corazón. Así este tiempo podía agradecer a Dios, ¿no? Y todo esto yo dejo en Dios también, pido oración por mis hijos, por su corazón de mis hijos más que todo, ¿no? Mi otro hijo está en Chile, junto con su familia también. Así también por la deuda se fueron ellos, ¿no? Recién año pasado mi yerna también se fue, la Emma. Entonces yo tenía preocupación, ¿no? Se van a alejar de la iglesia, sí. Pero están juntos, eso es lo que me hace feliz también, con sus hijos allá en la escuela,
de la deuda saldrá, pues, un día va a salir y va a estar. Él siempre también dice, pide oración, mi hijo, ¿no? Siempre está pidiendo oración, así para cualquier cosa. Yo solamente les decía, no se suelten de Dios. Dios va a hacer todo así. Entonces, así, ¿no? Dentro del Evangelio, todos mis hijos, aun cuando algunos están alejados, pero sé que está con Dios ellos. Así, esta noche podías testificar. Y gracias, hermanos. Gracias, hermana, por el testimonio. También nosotros avanzamos por la palabra de Dios. Dios va a trabajar y por la fe y no por nuestra vista, ¿no, hermanos? Entonces, esta noche tenemos una presentación del coro Nueva Alegría y ellos van a interpretar el himno 232, Gloria del Cielo, mi alma llenó, y el himno 192, Sin Cristo no tengo nada. Recibamos con un fuerte aplauso, hermanos. Saludo. Oh, qué maravilloso el día, nunca lo olvidaré. Cuando andaba en oscuridad y conocí al Señor. Oh, qué compasivo amigo es, sabe mi necesidad. Con alegría el mal desaparece, alabo a mi Señor. Gloria del cielo, mi alma llenó, mi alma. Sobre la cruz el Señor me salvó, me salvó. Mis pecados lavó, la oscuridad quitó. Gloria del cielo llenó mi alma, mi alma. Desde que el Espíritu del Señor llegó, mi vida cambió. En el Calvario el Señor Jesús mis pecados perdonó. Todo mi pasado quedó atrás, nueva vida tengo ya. Alabo su nombre porque me llenó de su sorprendente gracia. Gloria del cielo, mi alma llenó, mi alma. Sobre la cruz el Señor me salvó, me salvó. Mis pecados lavó, la oscuridad quitó. Gloria del cielo llenó mi alma, mi alma. Aunque pase el tiempo no cambia mi esperanza en Él. Mi meta fijada siempre está en el reino celestial. Bendito día cuando conocí a mi amado Señor. El cielo eterno abre sus puertas para bendecir mi vida. Gloria del cielo, mi alma llenó, mi alma. Sobre la cruz el Señor me salvó.
Gracias al coro Nueva Alegría. Y a continuación tenemos un video resumen del... Gracias, los niños son alegría de una familia. Bueno, esta noche tenemos también la palabra a través de nuestro pastor Andrés Lim. Esta noche nos compartirá la palabra. Recibamos con un fuerte aplauso, hermanos. Sí, buenas noches, hermanas, hermanos. Sí, buenas noches. Sí, esta noche vamos a ver la Biblia, ¿no? El libro de Génesis, capítulo 31. Esta noche vamos a ver el libro de Génesis, capítulo 31. Sí, el libro de Génesis, capítulo 31. Sí. ¿Está haciendo frío, hermanos? ¿Está haciendo frío? Ahora 8:15, ¿no? 8:15 de la noche, entonces creo que poco a poco llegando, hermano, ¿no? Está trabajando, terminando de su trabajo, está llegando. Apúrense, hermano, ¿no? Apúrense. Ya empezamos el culto. Ya Génesis capítulo 31, desde el versículo 1, ¿sí? Voy a leer. Ya todos se encontraron, ¿no? Entonces voy a leer desde el versículo, voy a leer. Ya, y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán, y veía que no era para con él como había sido antes. También Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas, y les dijo: veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre. Y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces. Pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía así: los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Y si decía así: los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, y alcé yo mis ojos y vi, y en sueños, y aquí los machos
que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob. Y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra, y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Hasta el versículo ya 13 nosotros hemos leído. Esta noche hemos leído y Jacob y estaba, ¿no?, en su tío, sí, Padán Aram, y como aquí su Labán, su tío es, como dice, hermano mayor de su madre. Ahí vivía en la casa de su tío Labán, escapando de su hermano mayor Esau, escapando y luego llegando a Padán Aram, en la casa de Labán. Entonces ahí en su tío tenía 2 hijas. Entonces 2 hijas, primera hija Lea y segunda hija Raquel. Entonces estando ahí apoyando a su tío Labán, apacentando a las ovejas. Entonces, aunque mi sobrino es como, sí, gratis, ¿verdad? No puede apoyar a mí. Entonces pregunta a Jacob, ¿qué es tu salario? Entonces, y Jacob le gustó, enamoró a su hija, ¿no? ¿A quién? Raquel. Entonces, según la Biblia, Raquel es simpática, simpática, que quiere decir bonita, ¿no? Pero primera hija Lea no es simpática. La Biblia dice no tiene buena vista, que quiere decir no es simpática. Porque una mujer no tiene buena vista, ¿cómo anda? Así anda, que no se ve. Entonces no es simpática. Entonces, y Jacob le enamoró Raquel, ¿verdad? ¿No? Entonces habló, tío, mi salario será ¿quién? Raquel. Si yo puedo casarme con Raquel, es suficiente. Entonces su tío también le gustó. Entonces, en vez de entregar a otra persona, entregando a mi sobrino mejor. Entonces, ahí 7 años trabajando. ¿Cuántos años? 7 años. Entonces, leyendo la Biblia por amor, enamorando a Raquel, 7 años, ¿cómo ha pasado? Un rato ha pasado, parece como un día, así rápido pasó. Entonces estaba muy feliz cumpliendo 7 años. Luego, esperando la boda, ¿cierto? Entonces, en la noche van a quedarse juntos, pero por costumbre de su lugar, su pueblo, su tío Labán, ¿no?, se metió en vez de Raquel. ¿Quién metió? Primera hija, ¿verdad? ¿No? Lea. Entonces al día siguiente, en la mañana, se despertó mirando al lado de Jacob. ¿Quién estaba? Lea estaba, se sorprendió. En la mañana se levantó mirando. ¿Cómo miraba? ¿Quién es usted? Mi amor, así mira. Se sorprendió, ¿verdad? ¿No? Entonces ahí reclamando a su tío, tío, ¿qué pasa? Porque usted me ha prometido, ¿no?, iba a dar Raquel. Pero hasta anoche estaba hablando Raquel, pero en la mañana levantándome al lado de mí, Lea estaba. Así me miraba, así, ¿sí? Ojos abrió, cerrado, ojo. Entonces explica, mi pueblo no entrega, no se casa primero la menor. Por eso, y primero
La primera Lea. Entonces, pero tú 7 días más trabajando yo te entregaré. ¿Quién más? Hasta mi segunda hija Raquel entregaré. Cumpla. ¿Sí? Entonces, 7 días trabajando, otra vez entregó. ¿Sí? Y Raquel. Luego, para mi hija Raquel también, otra vez 7 años, cumpla y trabajar. Entonces, ¿cuántos años trabajó para su tío Labán? 14 años para obtener la esposa. Entonces ahí leyendo la Biblia, ¿verdad? ¿No? Aún se casó 2 esposas, pero cada esposa su padre entregó como esclava, ¿cierto? Entonces Lea tiene una esclava también, Raquel también, y otra esclava que sirva. Entonces ahí Lea con Jacob tenía los hijos. Primer hijo, esta noche está estudiando, ¿sí? Primer hijo, entre Lea y Jacob, primer hijo, Rubén. Luego segundo hijo, Simeón. Tercer hijo, Leví. Y cuarto hijo, Judas. Ahí se paró. ¿Sí? Luego y Raquel no tenía, ¿sí? Entonces Raquel habló con su esclava que se quede. Ahí nació, ¿verdad? ¿No? ¿Cuántos hijos? 2, ¿verdad? ¿No? 2 hijos. Entonces Lea mirando cómo metió su esclava de su hermana menor. Entonces Lea también. Entonces mi esposo Jacob con mi esclava se queda. Ahí nació ¿cuántos hijos? 2 hijos. Entonces, Dios dando la gracia a Lea, ¿cuántos hijos tenía Lea con Jacob? Complicado, ¿no? Y ya cuéntelo con su dedo. Ya. ¿Cuántos hijos? Rubén, Simeón, Leví, Judá, con su esclava, 2 hijos. ¿Sí? 6, ¿no? Sí. Luego después, 2 hijos más nació, ¿verdad? ¿No? 2 hijos. ¿Sí? Luego una hija más, ¿verdad? ¿No? Mucho hijo, ¿verdad? ¿No? Bendecido. Luego también Dios recordando a Raquel, con Raquel también ha dado. ¿Cuántos hijos? 2 hijos, ¿verdad? ¿No? Primer hijo, José. Segundo hijo, Benjamín. Claro, sí, en el camino, ¿sí? Nació. Sí, cuando nació, mirando, y Raquel nombró nombre de su hijo, según Dios. ¿Cómo se llama? Benoni. Pero Jacob dio otro nombre. ¿Cómo se llama? Benjamín. Ahí estaba atrás. Benjamín, ¿cierto? Benjamín, sí, brazo derecha, ¿verdad? ¿No? Brazo derecha es. Sí, ahí está poder, ¿cierto? Aunque su esposa quería dar nombre, ¿verdad? ¿No? Es sufrimiento, ¿verdad? ¿No? Sufrimientos. Pero Jacob cambió su nombre, ¿cierto? ¿No? Sí, ¿cómo se llama? Benjamín está atrás, Benjamín. No es sufrimiento, ¿sí? ¿Verdad? No es sufrimiento. Entonces ahí hablaría, ¿sí? Ahí ha bendecido mucho Jacob. Pero esta noche nosotros hemos leído capítulo 31, aquí leyendo, versículo 1. Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Entonces, como hablamos para Lea, 7 años ha servido, ha trabajado, ha apacentado las ovejas, ganado de su tío Labán. Luego para Raquel también, ¿cuántos años más? 7 años, ¿verdad? ¿No? Entonces hay 14 años total, ¿verdad? ¿No? Sirviendo
ha visto. ¿Qué ha visto? Labán ha visto a Jacob. A través de Jacob, sus riquezas, ganados, ha aumentado, multiplicó en gran manera. Ya Jacob no es normal. Dios está con él. Jacob, yo agarro a Jacob, entonces mis ganados va a aumentar. Dios me va a bendecir. Entonces, y Jacob también quería tener sus ganados, su propio bien, es cierto. Él también tiene hijos creciendo, necesita leche, pañales, luego entrando al pre-kinder, luego mirando muchas necesidades. Entonces Jacob también, entonces habla con su tío Labán. Yo 14 años echando todo mi corazón, sí, sirviendo a usted, Dios ha bendecido. Sí, tío, ve, ahora está tus ganados. ¿Cómo está? Multiplicó en gran manera. Entonces, pero ¿cuándo voy a tener? ¿Cierto, no? ¿Cuándo voy a tener? Entonces, entre Labán y Jacob, ¿qué hace? Negocia. Sí. ¿Cómo negocia? Entonces, Labán dice a Jacob, entonces, tu salario, ¿qué quiere? ¿Verdad? ¿No? Entonces, Jacob, ¿qué dice? Entre tus ganados pintados, listados, ¿verdad? No, frágiles serán míos, pero blancos, lindos serán ustedes. Entonces, pasando años, mirando todos ganados de su tío Labán, ¿qué ganado, qué animales nacieron? Pintados, negritos, y todos. Entonces, ¿cómo negociaron con su tío Labán y Jacob? Entonces, y ganados, más ganados, siendo de Jacob, ¿verdad? ¿No? Luego, ganado de su tío Labán, reduciéndose. Luego, pasando años, los ganados de Jacob, ¿cómo estaba? ¿Cómo se quedó los ganados de Jacob? Demasiado. Dios ha bendecido en gran manera. Porque aquí, versículo 1 hemos leído, ¿cierto? Ya aquí vamos a... Pasando años, después de 14 años, hasta 14 años Jacob no tenía sus ganados. Hasta 14 años solamente trabajaba para su esposa, para tenerla, ¿verdad? ¿No? 14 años. No había nada, pero cuando llegó, ya 14 años, negociaba, ¿no? Con su tío Labán. Entonces, desde ahí, trabajando, ¿sí? Entonces, sus ganados, ¿cómo se quedó? Aquí, de parte de medio, ¿no? Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre. Sí, los hijos de Labán está hablando hacia Jacob, ¿verdad? ¿No? Pensaba que está robado. Todo robó. ¿Sí? ¿Qué cantidad explica, no? Y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza, demasiado, muchos ganados, y Jacob podía tener. Dios ha dado a Jacob, ¿verdad? ¿No? Entonces los hijos de Labán mirando, Jacob robó, así pensaba. Entonces así considerando, él tenía rabia, mucho enojo. Luego versículo 2, miraba también Jacob el semblante de Labán. Y versículo 2, miraba, dice, a semblante de su tío Labán. ¿Cómo estaba? No igual que antes, ¿sí? Igualito. Su tío Labán también. Jacob quitó todos mis ganados, así. Por eso así ahora él es rico. Ahora él es rico. Muchos ganados. Entonces, versículo 3. Ya, 3. ¿Tiene hermanos? Ya, 3 ustedes pueden leer. Ya ustedes, hermanos. ¿Ya encontraron? Ya 1, 2 y 3. El versículo 3 ya leyendo, como su tío Labán no es igual que antes, ¿verdad? ¿No? Antes, ¿cómo estaba Labán mirando a Jacob? Porque él es bendiciones, ¿no? Dios
bendice a él, Dios está con él. Estando con Jacob, yo también, ¿verdad? ¿No? Si mis ganados van a multiplicar. Entonces yo también voy a ser ricos, ¿verdad? ¿No? Pero en el principio así estaba. Estaba agradecido Jacob, quería agarrar. Pero pasando el tiempo, los ganados, todo se quedó Jacob. Sus ganados mirando, todos frágiles y débiles. Redució. Entonces su semblante, ¿cómo cambió? No como antes, ¿cierto? Sí, ya enojo. ¿Cómo considera? Él robó, quitó de mí, ¿cierto? Entonces, sabiendo esto, Jacob también no sabía. Porque no lleva bien ahora, ¿sí? Antes era muy pegado, sobrino y tío, pero ahora, enemigo. No sabe qué va a hacer. Ahí Dios apareció a Jacob. Luego, Jacob, así dijo. Dios, ¿qué dijo? Jacob. ¿Qué dijo? Claro, Jacob. Luego, después, vete. Dice, vete a dónde. Ya llegó tiempo, su tiempo ya llegó, ya basta estar con tu tío, ¿cierto? Ya vete ahora, ¿a dónde? Tu tierra. ¿Dónde está tu padre, tu parentela? Si regresa, entonces yo estaré contigo, ¿sí? Ya llegó su tiempo, ¿cierto? Entonces llama a sus esposas. ¿Cuántas esposas? 4 esposas llamando. Entonces imagínense, Dios ha bendecido muchos ganados, sus esposas, diferentes grupos, hasta sus pequeños, todos. No solamente ellos. Él ganó mucho dinero, ¿verdad? ¿No? Hasta esclavos, criados. Entonces ahí llamando del campo que estaba apacentando sus ganados, llamó, mi amor, ¿sabe? Si yo he trabajado con el corazón de Dios, por esa razón tu padre ha bendecido Dios, ¿verdad? ¿No? Sí, ha sido rico, pero ¿sabe? Tantos años yo sirviendo, tu padre me engañó, ¿verdad? ¿No? No me dio mi salario. Pero como negociamos, ¿verdad? ¿No? Ante Dios, Dios me ha dado. ¿Qué tipo de ganados ha dado a Jacob? Todos manchados, ¿sí? Diferentes colores, negritos. Mira ahora mis ganados, como eso es como la obra de Dios. Dios me ha bendecido, Dios me ha dado. Pero tu padre está muy enojado ahora, ¿cierto? Ya Dios también me dijo. ¿Qué dijo Dios a Jacob? Ya vete, ya ahora regresa a tu padre. ¿Dónde está tu padre? Tu parentela. Te explicando todo ante su esposa. Sus esposas escuchando. ¿Qué responden sus esposas? No, ¿cómo va a viajar tan lejos? Viviré con mi papá. Aquí es mi pueblo. Así hablaron. Sus esposas también igual, aunque mi padre, pero muy tacaño. No considera somos sus hijas. Todo quiere llevar. Entonces, apoyando a su esposo Jacob, luego decidieron. ¿Qué decidieron? Salir. Sí, partir. Luego, escuchando la palabra de Dios, decidieron y salir. Luego, no avisó nada a su padre, a su tío. Secretamente ellos escaparon, ¿verdad? ¿No? Escaparon. ¿Cómo escaparon? Todos los ganados de Jacob llevó, ¿cierto? ¿No? Llevaron. Luego, todo lo que ha ganado, ¿sí? Y eso juntos y partieron de Padán Aram. ¿Hacia dónde está? ¿Hasta? ¿A dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está su padre? Así habló, ¿verdad? ¿No? Su parentela, ¿sí? El versículo 3, ¿no han leído? Ya 3 que dice, también Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres, a tu parentela, yo estaré contigo.
Luego, como Jacob te explicaba a sus esposas, aquí versículo 13, yo soy el Dios de Betel, donde tú uniste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento, ¿sí? Donde vive su padre, si está Dios, ¿no? Que vaya allá. Entonces esa distancia no es cerca, ¿verdad? ¿No? Lejos. Luego camino es como desiertos, lejos. Entonces en este camino lejos, esposas, varios hijos pequeños, ¿cierto? Luego esclavos, criados. Además, ¿qué está llevando? Muchos ganados. Porque según la Biblia, él como rico, millonario. ¿Entiende, hermanos? Dios ha bendecido en gran manera. Entonces eso llevando y yendo un camino como un desierto. ¿Ya es fácil o difícil, hermanos? Imagínense tan lejos, ¿sí? Hasta donde vive su padre, ¿verdad? ¿No? Entonces ahí los ganados, todo llevando, no es fácil. Pero Jacob, escuchando la voz de Dios, ¿verdad? ¿No? La palabra de Dios, salieron de Padán Aram, salieron, ¿cierto? Jacob decidió, ¿verdad? ¿No? Decidió, está viajando, está yendo a su padre donde vive. Pero después de salir, su esposa Raquel llevó, dice, robó, hurtó. ¿Qué hurtó? Ídolos de su padre llevó. Porque aún, y Jacob, que Dios bendecido, pero su esposa Raquel, ¿no? Más confiaba que ídolos. Llevó, ¿verdad? ¿No? Es más importante, por eso ahí antes de viajar, hurtó, dice la Biblia, ¿cierto? Ahí llevó. Luego, después de 3 días, su padre, Labán, se enteró. ¿Qué se enteró? Que Jacob y sus hijas, sus nietos, todos ya escaparon, sin avisar. Entonces, Labán también, hablando sus parientes, todos juntando, luego siguieron detrás de Jacob. Ya puede imaginarse, como parece una novela, película, ¿cierto? Así. Siguiendo, se alcanzaron. Después de 7 días se alcanzaron. ¿En dónde? ¿En dónde encontraron la familia de Jacob? Luego, y su, ¿cómo puede ser? Su suegro, ¿no? Suegro Labán. ¿En dónde encontraron? Vamos a ver el versículo, ya, capítulo 31, el versículo 20, desde 20 voy a ver. Y Jacob engañó a Labán, arameo, no haciéndole saber que se iba. Huyó pues con todo lo que tenía y se levantó y pasó el Éufrates y se dirigió al monte de Galaad, ¿verdad? ¿No? El versículo 23. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de 7 días y le alcanzó en el monte de Galaad. ¿En dónde se encontraron? Ya monte de Galaad. También ahí Jacob está acampado con sus esposas, sus hijos, sus ganados. Luego también Labán también con sus parientes detrás de Jacob, siguiendo, ¿no? Se llegaron, ya encontraron ahí en el monte de Galaad. Ya encontraron. Ahora, ¿qué va a hacer ahora? ¿Qué quiere hacer Labán? Labán, ¿cómo está? Muy enojado. Ni siquiera me saludó, ni besó mi nieto, mis hijos, hijas, ¿cierto? ¿Qué tipo de yerno así actúa, cierto? Parece enemigo. Entonces, hasta sus parientes, juntando, convocando, llegaron detrás de Jacob. Encontraron. ¿Qué va a hacer? ¿Qué quiere hacer ahora Labán?
¿Mm? ¿Qué quiere hacer Labán? ¿Mm? Si chicoteando ese mal, ¿cómo? De mi casa todo llevaron, hasta ganados, eso mío, ese ganado mío, esa hija también mi hija, ese nieto también mis nietos, ¿verdad? ¿No? Pero Jacob, ¿qué hizo? Llevó todo. Entonces ahora Labán, ¿qué desea? Encontró a Jacob, ¿qué desea? Llevar todo, ¿cierto? Porque es mío, ¿cierto? Considera. Luego Jacob, ¿qué quiere hacer a Jacob? Ese maldito, malcriado era. Tanto tiempo, él solo llegó a mi casa, criando, dando comida hasta mis hijas, todo ya entregando. ¿Cómo así puede hacer? ¿No está divertido, hermanos? No está divertido. Sí, muy enojado. Pero aquí vamos a ver. Ya. Entonces, según Labán, quería llevar todos. ¿Sí? Luego ya quiere ya Jacob, ¿verdad? ¿No? Pero ya vamos a 24, usted puede leer 24. Ya, 24 encontraron. Ya 1, 2 y 3. Dios apareció. Labán, ¿qué quería? Al ver Jacob, su rostro, qué maldito, malcriado. Y quería hacer algo, ¿cierto? Pero esa misma noche apareció Jehová. Luego, ¿qué dijo? Labán, así habló. Luego, ¿qué dijo? Tú quieres pegar, ¿verdad? No, Jacob. Tú quieres hacer, pero no hable nada. No hable nada. Deja. Y Jacob, ¿cierto? ¿Quién dijo? Dios dijo. Jacob sabe, no sabe en la noche que ha sucedido eso. Jacob sabe, no sabe. No sabe nada. Ahí encontraron, su suegro apareció. ¿Solo apareció? Con su pariente, un montón. Llegaron. Mirando su semblante, bien enojado. Pues aquí vamos a ver. Encontraron. 26 dice. Y dijo Labán a Jacob, ya encontraron, ¿verdad? ¿No? Que dice, ¿qué has hecho? Que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra. Así está expresando. Es maldito, ¿cierto? Luego, ya versículo 27, ¿por qué te escondiste para huir y me engañaste y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamborín y arpa? Versículo 28, pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y mis hijas, ahora locamente has hecho eso. Ya, ¿qué está expresando Labán? ¿Cómo ha hecho? Dice, tú eres loco ahora, ¿no? Todo me robó. Entonces cada vez ya Jacob escuchando y tiembla su corazón ahora, sí, ahora, ¿cierto? Ya mi tío demasiado enojado, dice que soy loco, locamente ha hecho. Y tiembla cada vez escuchando. Pero aquí el versículo 29, cuando 29 escuchando, poder hay en mi mano para hacerlos mal. Mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Hasta 27, 28, escuchando, corazón de Jacob, ¿cómo está? Soy ya muerto ahora. Soy una oveja de matadero. Sí, ya terminó mi vida. ¿Va a pensar? ¿No va a pensar? Sí, Lea, chao. Raquel, chao. ¿Cierto? Ya ahora ya terminó hasta aquí. Mis ganados, mis hijos. Porque mi suegro, muy enojado. Pero cuando escuchando el versículo 29,
29, ¿qué dice? Pero anoche apareció Jehová Dios. Dice que ya deja, no haga, no hable nada, ¿cierto? Al escuchar, aleluya, 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 amén Dios, amén Dios, amén Dios, gracias a Dios. Entonces ahora luego mirando el rostro de sus esposas, gracias Dios, aleluya, mi esposa puede estar conmigo, sigue, ¿verdad? ¿No? Con mis hijos, también mis ganados, todo puede quedarse conmigo. Estaba muy feliz. Hasta versículo 28, ¿cómo estaba su corazón Jacob? Como infierno, infierno. Pero ya versículo 29, totalmente ya diferente. Ya, ¿puede ver, hermanos? Puede ver. Ya, aleluya. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Dios está. ¿Con quién? Ya, Dios ¿con quién está? ¿Con Labán está? ¿O conmigo está? Conmigo. ¿Ya confirmó o no confirmó? Confirmó. Luego, entre Labán y Jacob hace pacto, ¿verdad? ¿No? Pacto, ¿sí? Ya, sí tiene que cuidar bien mis hijas ahora, mis nietos. También, tú no pasas a mi lugar para dañar. Yo también no voy a cruzar a tu lugar, ¿verdad? ¿No? Para no destruir, no dañar. Luego, entre dos, ¿qué hace? Un pacto hace. Luego, Labán despide a Jacob. ¿Cómo despide? Es que usted no lee la Biblia, parece. ¿Cómo despide? Ya vamos a ver. ¿Sí? Aquí sale el versículo. Ya capítulo 31, último versículo, ya 55. Ya ustedes lean. Ya. ¿Encontraron? ¿Cómo despide Yahvé? Eso es como una película, parece. Ya. Versículo 55, ya 1, 2 y 3. Ya, ¿cómo despidió Jacob? Abrazando, besando. Pero el corazón de Labán, ¿cómo está? Bien enojado, ¿cierto? Dios habló, ¿cierto? ¿Cómo puede negar a Dios? Cuando niega a Dios, contra Dios, ¿qué va a suceder? Dios, entonces aunque no quería, pero abrazando, besando, llorando, chao Jacob, chao mis hijos. Luego hasta ¿qué hace? Hasta bendeciéndose, hasta bendeciendo. Ya puede ver, hermanos, Jacob vio, ¿qué vio? La obra de Dios, ¿verdad? ¿No? La obra de Dios. Ya Dios está conmigo. Luego desde ahí, del monte de Galaad, ¿cierto? Luego está yendo, ¿hacia dónde está yendo? ¿Dónde vive su padre de su parentela? Continuando, ¿verdad? ¿No? Continuando. Luego capítulo 32 entrando, ahí encuentra otra situación, ¿sí? Hasta ahí ha visto, ¿qué ha visto? La obra de Dios, ¿verdad? ¿No? Dios está conmigo, ¿sí? Ustedes también pueden ver, Dios está con quién. Con ustedes, sí, entendieron muy bien, ¿sí? Ya Dios está con quién. Ya con Jacob, ¿cierto? Con Jacob. Sí, Jacob confirmó, ¿verdad? ¿No? Aunque ha visto en el camino muchas dificultades. Luego se preocupaba muchos, pero confirmó, Dios está conmigo. Luego desde el monte de Galaad, otra vez, continuando, hay otra situación. ¿Qué situaciones? Aquí vamos a ver, ¿no? El versículo 3, capítulo 32, 3. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú. ¿Qué situaciones tiene ya ahora? ¿Va a encontrar a quién? Ya para llegar a donde vive su padre, sí o sí debe encontrar a quién. Su hermano mayor, Esaú. ¿Por qué Jacob salió de su casa? Porque su hermano Esaú quería matar a Jacob. Por eso escapó, no podía estar. Pero ahora nuevamente
Ya, ¿qué va a hacer? Con ese hermano Esaú va a encontrar. Entonces, otra vez, Jacob piensa, tiene miedos, ¿qué va a hacer? Aún muchos años ha pasado, pero creo que mi hermano Esaú no va a olvidar esa venganza. Sí o sí algo va a suceder, pensando, ¿verdad? ¿No? Sí. Por eso, ¿qué hace, hermanos? ¿Qué hace? Envía mensajeros, envía a sus esclavos, ¿no? Criados, mensajeros, envía hacia su hermano Esaú. ¿Dónde vive su hermano? Seir, dice Seir. Aquí sale, ¿no? Enviando a dónde está su hermano Esaú, mensajeros, enviando, ¿no? Sí, para que su corazón que abra hacia quién, a mi Jacob, ¿cierto? Mensajeros enviando. Pero mientras yendo encontró, en el camino encontró, a Esaú encontró. Esaú también está llegando, ¿verdad? ¿No? ¿A quién? Hacia y Jacob. Sabía su hermano Esaú, sabía que mi hermano está regresando, sabía. Eso, ahora yendo hacia Jacob, justo sus mensajeros de Jacob también encontraron en el camino. Sus mensajeros mirando a Esaú, Esaú solo está llegando, 400 hombres juntos llegando. Entonces los mensajeros de Jacob regresando y avisaron, ¿no? Sí, Jacob, su hermano Esaú también viniendo hacia usted. Pero no solo, ¿cuántos? ¿Con cuántos hombres? 400 hombres. Al escuchar otra vez Jacob, se siente, ¿qué se siente? Otra vez su esposa mirando a Raquel, hasta ahí nomás, ¿sí? Pronto mi vida va a terminar. Chao Raquel, chao Lea, chao mis hijos. Entonces otra vez su corazón, ¿no? Pensando, miedos, llegando, ya va a morir, va a perder todos. Por eso, ¿qué hace? Para que no me dañe, envía, ¿qué envía? Los ganados, envía. ¿Cuántos ganados envía? Ya aquí sale, vamos a 13. Ya 13 y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino. A la mano un presente para su hermano Esaú. Ya 14, ya podemos leer juntos. ¿Cuántos ganados envía para su hermano Esaú? Vamos a ver, ya 14 juntos vamos a leer. 200 cabras y 20 machos cabrios, 200 ovejas y 20 carnes. Ya, ¿cuántos ganados envía ahora? Demasiado. Es una parte nada más, una parte, hermanos, una parte. 200. ¿Es poco, hermanos? 200 cabras, 20 machos cabrios, 200 ovejas y 20 carneros, 15, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Entonces, ¿cuántos ganados se envía? Yo pensé que eso todo parece, pero es una parte nada más. Imagínense, entonces de Padan Aram, ¿qué cantidad de ganados está trayendo hasta monte de Galaad? Es muchísimo. No es fácil, ¿verdad? ¿No? Entonces no es fácil. Su camino Dios cuidó, Dios protegió, ¿verdad? ¿No? Hasta su tío Labán cambiando su corazón. Podía haber, ¿cierto? ¿No? ¿Cuántas veces ha visto cuántas la obra de Dios en ese camino? Sí, mucho, ¿verdad? ¿No? Sí. Pero ahora otra vez pensando va a encontrar a su hermano Esaú, otra vez tiembla, no tiembla. Otra vez tiembla. Luego, ¿qué está pensando? Creo que me va a matar. Creo que hasta ahí nomás mi vida. Aún en ese camino tan largo no es fácil. Ha visto
como Dios guiando, dando la gracia. Tantos ganados trajeron sin morir, ¿verdad? ¿No? Sí, imagínense, ese está regalando. Yo pensé que como 10 cabras, 20, pero 200. Aquí en La Paz, aquí donde Este Machaca tiene mucha oveja, ¿cierto? Este Machaca, ¿usted conoce? Sí, Este Machaca. Hasta ahí, ¿cómo se llama? Surani, Copusquía también, muchas ovejas, ¿sí? Aquí crían. Entonces, 200 cabras criando, billonarios, ¿cierto? Billonarios. Entonces, ahí ha visto la gracia de Dios. Pero ahora eso primero, sí, con sus criados y mandando a Esaú. Entonces, finalmente, sí, aunque antes de encontrar Esaú, hace pensando de esa manera, otra manera, dividiendo grupos, ¿verdad? No, si ataca un grupo, ¿sí? Escapando. Finalmente encontraron, ¿cierto? Encontró. ¿Cómo encontró? Jacob y Esaú. Jacob pensaba, ¿qué pensaba? Mi hermano mayor, algo va a hacer a mí, ¿cierto? Cuando encontró, ¿qué hizo? ¿Qué sucedió, sabe? Ya vamos a ver, ya. ¿Qué parte sale? Capítulo 33. Ya capítulo 33, el versículo 4. ¿Encontraron? Ya. ¿Ustedes pueden leer? Ya, 1, 2 y 3. Ya cuando encontró, ¿qué hace? 2. Abraza, besa, ambos llora. Jacob, ¿por qué llora? No entiendo, Jacob, ¿por qué llora? ¿No? Porque explotó, iba a morir, ¿cierto? Me va a matar, ¿cierto? Con miedo. Pero Esaú, ¿por qué llora? Para hacer venganza, ¿por eso llora? Porque llora, con alegría llora, ¿cierto? Tantos años no he visto a mi hermanito, ¿cierto? Pero ahora mirando a mi hermanito, ahora casados. Luego estaba muy contento, ¿verdad? ¿No? Pero ¿por qué Jacob llora? Diferente él. Esaú, ¿por qué besa? ¿Por qué abraza a Jacob? Pero ¿por qué Jacob llora y besa, abraza? Diferente, ¿verdad? ¿No? Diferente. Luego también Esaú pregunta, hermano Jacob, ¿qué es esto ganado? Tantos ganados. Eso es el regalo, es para tuyos. No, yo también tengo mucho ganado, Dios me ha bendecido. Déjalo. No, por favor, ¿sí? Recíbelo, no es nada, Dios me ha bendecido. Porque sí o sí tiene que recibir Esaú, ¿verdad? ¿No? ¿Por qué quiere que reciba Esaú? Coimeando ahora, algo coimea, entonces no puede hacer nada, ¿cierto? Coimea, ya puede entender, ¿no? Sí, todos tienen que ser pecadores, ¿cierto? Entonces así ya pueden. Entonces, sí o sí tiene que recibir, hermano, por favor. ¿Sí? Entonces no podía rechazar, luego recibió. Luego Esaú, sí, hermano, desde ahora yo voy a guiar, ¿verdad? ¿No? Voy a ser tu guía. Luego vamos a ir a donde está nuestro Padre. Así habla. Jacob, al escuchar, ¿qué dice? No, dice, ¿cierto? Porque ya su hermano, ¿sí? Quiere guiar, ¿verdad? No, ese camino no es fácil. Quiere ayudar, guiar. Pero Jacob rechazó. ¿Por qué rechazó? ¿Por qué rechaza? Aún ahora besando a mí, abrazando a mí, pero cuando recuerda que yo robé su bendición, me va a matar, ¿sí? Va a enojarse algo. Entonces Jacob tenía ese corazón, ¿verdad? ¿No? Por eso no, vaya primero, ¿sí? Yo despacito iré.
porque mi esposa Raquel está embarazada. Luego aquí los animales también tienen sus bebés, ¿cierto? ¿Sí? Nosotros corriendo, rápido, yendo, va a morir todos. Primero vaya, ¿sí? Entonces Esaú escuchando, esta vez me iré primero, pero yo dejaré mis hombres y pocos, ¿sí? Que ayude a usted. No, lleva todo, dice, lleva todo. Ya, sí, por favor, hermano mayor, lleva todo, no se preocupa. Pero finalmente todo ya enviaron. ¿Y por qué envía así Jacob? ¿Por qué rechaza? Ya, ¿por qué rechaza todo aunque Esaú quería ayudar? ¿Por qué Jacob rechaza? Sí, porque él quería estar lejos de su hermano Esaú, lejos. Se quería tener mucha distancia, porque él considera, ¿sí?, vivir mejor lejos de mi hermano. Si vive cerca, algún día va a recordar, cualquier momento me va a pegar. Así él pensaba. Por eso, vaya. Luego Jacob, yo voy a ir lentamente, luego saludaré a mi papá, a mi mamá, a usted. Está bien, Esaú, chao. Dios te cuida. Y luego ya se fue, todo llevaron 400 hombres, ¿no? Jacob se quedó solo, ¿no? Cuando se quedó, ¿cómo se sintió Jacob? Gracias. Ya otra vez Jacob vio, ¿qué vio? La obra de Dios. ¿Ayudó o no ayudó? Hasta el corazón de su hermano Esaú, ¿cambió o no cambió? Cambió. ¿Sí? ¿Usted también puede ver? ¿Dios está con Jacob o no? ¿Cuántas veces está protegiendo a Jacob? Entonces Jacob dijo, hermano Esaú, primero vaya, lentamente voy a ir. Luego mirando lejos, luego desapareció, no se ve más. Después Jacob siguió. Me quedaré aquí mejor. Aquí mejor se quedó. Aquí vamos a ver en dónde se quedó. Aquí vamos a ver. Ya 16, ¿no? Capítulo 33, el versículo 16. Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir. Y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí. ¿Qué está haciendo? Jacob, ¿qué dijo a Esaú? Voy a ir, ¿sí? Yo saludaré a papá, a mi mamá, ahí encontraremos. Pero ¿qué está haciendo ahora Jacob? Se quedó, luego está construyendo su propia casa ahora. ¿Y qué está haciendo Jacob? ¿Qué está haciendo, hermanos? Sí, hasta comprando lotecitos, hasta lote comprando en ese lugar, luego construyendo, hasta casa de sus ganados, ¿sí? Todo está construyendo. Entonces Jacob quiere ir, no quiere ir. Jacob quiere ir, no quiere ir. ¿Hasta dónde está su padre? Si Jacob quiere avanzar, no quiere avanzar. No quiere avanzar. ¿Sí? Y donde Sucot se llama, ¿no? Ahí se quedó edificando. Entonces ahí edificando, viviendo, pero qué raro, ¿no? Algo sucedió. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió, hermanos? Edificando en Sucot, hasta sus ganados, tiene sus casas. Luego tranquilamente viviendo. Su hija, ¿cómo se llama su hija? Dina. Ay, qué aburrido es. Apacentando ganados. Aunque casa linda, bonita, qué aburrido. Por eso salió afuera. ¿Sí? Quería pasear. Quería meter aire en su nariz. Salió. Pero no sabía qué va a suceder, ¿no? Pero aquí, ¿qué sucedió? Aquí vamos a ver, ¿sí? El versículo
a 2, ¿no? Capítulo 34, versículo 2. Y la vio Siquem, hijo de Hamor, Ebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella, y la deshonró. Entonces en Siquem, hijo de Hamor, Ebeos, y príncipe de aquellas tierras. Entonces esa autoridad, ¿cierto? Mirando Dina se veía muy hermosa. Por la fuerza agarró, luego y violó. Luego él quiere, ¿sí?, tomarla, a Dina, la hija de Jacob. Entonces, y su padre enterándose, entonces Jacob se sintió, ¿verdad?, ¿no?, muy mal. También miedo. ¿Por qué eso sucede en mi casa? Eso. Porque hay muchas mujeres, ¿por qué mi hija eso? Luego no podía hacer nada, porque él es autoridad, ¿verdad? ¿No? Esperó hasta que regrese sus hijos. Sus hijos también se enojaron escuchando sus hermanas, su hermana, ¿qué pasó? Entonces estaban enojados. Entonces aquí como Hamor, hijo de Hamor Siquem, ¿sí? Entonces tanto quiere, vino ante Jacob, pide, ¿qué pide? Sí, pidiendo, ¿no? Quiero tener su hija, ¿sí? Permita casarnos. Entonces Jacob permite, no permite. ¿Cómo va a permitir eso, cierto? ¿Cómo va a permitir? Entonces su hija entregando a nosotros. Nosotros también nuestra hija entregando a ustedes. Nosotros vivimos juntos, así habla, ¿verdad? ¿No? Y habla. Entonces hay los hijos de Jacob, ¿sí? Simeón, Leví, ¿cierto? Ellos hablan, sus hijos, ¿qué habla? Está bien. Entonces sus hijas puede entregar a nosotros. Nuestra hija, nuestra hermana puede vivir con ustedes. Para hacer esto pide, ¿qué pide? Porque desde el tiempo de Abraham, Dios prometió con pacto, ¿cierto?, hacer circuncidar. Entonces todos los hombres haciendo circuncidar, ¿verdad? ¿No? Entonces ahí recién podemos hacer, mezclar, vivir juntos. Entonces todos los varones de Siquem, él lo hace, ¿verdad? ¿No? Le gustaron. Después de hacer la circuncisión, ¿verdad? ¿No? Después de 3 días, y Simeón, Leví, con espada entraron. Como varones hizo, no puede hacer nada, ¿cierto? ¿Qué hace? Mataron todos ahí. Una matanza. Al ver Jacob vio en su vida, ¿sí? Matanza es. ¿Quién mató? Sus hijos. Mató todos varones, sangraba. Luego, otros hijos al ver esa situación, ¿qué hicieron? Entraron, ¿sí?, sus lugares, luego ¿qué hace? Oros, tesoros, todo, ¿sí?, robando, ¿cierto?, sus hijos. Entonces Jacob mirando esas situaciones, llegaba otra vez, ¿qué llegaba? Miedo. Entonces ese pueblo, ¿sí?, sus compañeros, los que hicieron convenios, por ejemplo, ¿no? Entonces no va a estar con quieto, va a matar a nosotros. Entonces Jacob otra vez se tenía mucho miedo. En aquel momento, ya aquí vamos a ver el versículo, ya capítulo 44. Ya, capítulo 34, versículo 26. ¿Encontraron, hermanos? Ya, capítulo 34, versículo 26. Y a Hamor y a Siquem, su hijo, los mataron a filo de espada y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermana.
tomaron sus ovejas, vacas, sus asnos, lo que había en la ciudad y en el campo. Y todos sus bienes llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres y robaron todo lo que había en casa. Ya, versículo 30. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Entonces otra vez por esa situación, y Jacob turbaba su corazón, llegaba miedo. Luego otra vez, ya mi vida ya terminó. Ya aquí ya va a perder todo. Ya otra vez llegó, no llegó esa situación, ¿no? Otra vez llegó. En ese momento otra vez Dios habla a Jacob, ¿no? Ya capítulo 35, el versículo 1. Ya, ¿ustedes pueden leer? ¿Ya encontraron? Ya, 1, 2 y 3. Ya aquí otra vez Dios habla a Jacob. ¿Qué dice? Vete otra vez, vete, vete. Levántate. Luego, vaya. ¿A dónde vaya? A Betel. ¿A dónde vive su padre? Ya, desde Padán Aram Dios sigue hablando a Jacob. ¿Qué hablando a Jacob? Vete. Alguien durmiendo por eso. Ya, Dios que dijo a Jacob: levanta, avanza, avanza, vete, levanta. Pero cada vez Jacob quería, ¿qué quería? Quedarse. ¿En dónde quería quedarse? ¿En dónde? Porque sabía Jacob, ¿qué sabía? Cuando avanza, camina, va a haber, ¿qué va a haber? Problemas, situaciones. Cuando se queda, y tranquilo, cómodo, ¿cierto? Entonces Jacob quiere, ¿qué quiere? Más cómodo, ¿verdad? ¿No? Sin problema, se quedó. Pero muy raro, cada vez él quedándose más problemas, ¿cierto? Pero cuando, según su pensamiento, avanzando, caminando, va a tener problema. Claro, según su pensamiento sucedió problema grave, pero también ha visto, ¿qué ha visto? La obra de Dios, la obra de Dios. Entonces aquí otra vez Dios habló a Jacob. Jacob, luego ¿qué dijo? Levántate, porque quedándose aquí, quedándose, tú vas a sufrir. Levántate, vete. ¿Dónde vive tu padre? ¿Dónde? Sí, había prometido, yo te daré esa tierra, ¿cierto? A ti, a tu descendencia. Ahí Dios va a bendecir a ti, a tus descendencias. Pero Jacob, ¿sí quiere avanzar o quiere quedarse? Quiere quedarse. Otra vez Dios habló: vete, levántate. Luego, escuchando otra vez, él avanza. Luego llegó a un lugar, se llama Betel, recordando cómo él escapaba de su hermano Esaú. En ese lugar encontró, ¿verdad? ¿No? Jehová Dios. Dios prometió, ¿verdad? ¿No? Donde tú vayas, yo también estaré, cuidaré. Luego traeré de nuevo, ¿cierto? En ese lugar otra vez, ¿sí? Adorando. Luego agradeciendo a Dios. Ese Betel, ¿verdad? ¿No? Luego en ese lugar, otra vez, tiene que ir a ¿dónde? ¿Dónde vive su padre? Pero Jacob, ¿qué hace? Ya vamos a ver. Ya, capítulo 35, muy largo, ¿no? Parece, esa noche. Ya, 16. Después partieron de
Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata. Cuando dio a luz Raquel, hubo trabajo en su parto. Entonces ahí en ese camino difícil, ¿no? Entonces ahí dio a luz, como hablamos, ¿no? Y Benjamín. Después de dar a luz, aquí vamos a ver, aquí está. 21. Y salió Israel, ya nombre cambió, ¿verdad? ¿No? Era Jacob, pero Dios nombre cambió. ¿Cómo se llama? Israel. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edal. Ya otra vez Jacob, ¿qué hace? Y plantó, ¿qué quiere decir? Plantó su tienda. ¿Por qué planta su tienda? Y otra vez se queda, ¿verdad? ¿No? Otra vez se queda. Ya cuando se quedó, otra vez, aquí vamos a ver, ¿no? Aquí. Versículo 22. Cuando se quedó, ¿sí? De Migdal Edal. Ya versículo 22. ¿Ya pueden leer, hermanos? Ya 1, 2 y 3. Ya cuando Jacob se quedó tranquilo, ¿verdad? Otra vez, ¿sí? Cuando se quedó, ahí plantó su tienda, cómodamente viviendo, otra vez sucedió, turbaba otra vez en su vida. Porque su hijo mayor Rubén durmió ¿con quién? Con su concubina. Entonces, ahí otra vez sucediendo, otra vez llegaba, ¿verdad? ¿No? No sé si hasta cuándo voy a hablar, ¿sí? ¿Cuándo va a terminar? ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero hablar esa noche, hermanos? Dios empuja a Jacob. ¿Y por qué empuja cada vez Dios? Que levante, que vaya, vete, camina, avanza, ¿verdad? ¿No? Donde Dios había prometido. Pero Jacob aún ve la obra de Dios, ¿no? La gracia de Dios. Pero Jacob cada vez, ¿qué quiere? ¿En dónde quiere quedarse? Primero, ¿en dónde se quedó? ¿En dónde? Primero se quedó Sucot. ¿En dónde acampó de Padan Aram escapando? En el monte de Galaad. Ahí se quedó acampado con su familia. Ahí apareció ¿quién? Labán, con sus parientes. Luego, ahí Dios se empujó, ¿cierto? Luego otro lugar más quedó, Sucot. Ya ahora últimamente, ¿en dónde se quedó? Migdal Edal, ¿sí? Hermano, nosotros igual. Dios siempre empuja, ¿verdad? ¿No? ¿Dónde Dios quiere llevar? Ahí está su promesa, bendición de Dios. Pero nosotros cada vez avanzando, creo que va a morir, va a fracasar. Ahí a mí me gusta ahora, dice ahora. Como Jacob, ese lugar ahora me gusta, tranquilo. Ya basta, ¿verdad? ¿No? Tanto ese camino, caminando, avanzando, estaba difícil. Pero como Dios trabajado, pero olvidando, ay, me gusta. Dice, ¿en qué lugar le gusta a Jacob? ¿Dónde le gusta a ustedes? Vivir en su carne, en su carne. En su carne le gusta. ¿Ese carne qué quiere? Siempre quiere vivir en su deseo de la carne. Ahí a mí me gusta, dice, comiendo bien, descansando bien, sin peso, sin carga. A mí me gusta. ¿En dónde le gusta a ustedes? En la carne. Le gusta. Metiendo comida, echando cama, luego mirando novela. ¿Cómo se siente?
Muy bien, ¿cierto? ¿No? Eso le gusta, eso. Pero Dios empuja, ¿cierto? ¿No? Empuja. ¿Sí? Levántate. Vaya, sí, empuja. Jacob finalmente llega. ¿Sí? ¿Dónde está su padre y madre? Saludándose. Entonces estaba muy feliz, hermanos. Imagínense, su hijo desde pequeños salió de la casa. Su padre y madre no sabe mi hijo muerto o está vivo, ¿verdad? ¿No? Entonces ahí regresando, mirando su padre y madre, ¿cómo está? ¿Cómo se siente Jacob? Muy feliz. ¿Su padre y madre también? También. Luego Dios promete, bendice. Pero Jacob, sí, no quería esa bendición de Dios. Parece esa historia, ese camino, parece. ¿Qué parece? Parece ¿de quién? Parece mío, ¿cierto? Recién terminamos el Encuentro Mundial de Sucre. Llegó también en mí un pensamiento. Basta, Dios. Un año, tanto tiempo nosotros así avanzamos, correteamos. Ya terminó, aleluya, amén, gracias. Hemos visto la gracia de Dios, ¿verdad? ¿No? Aleluya, amén. Había dificultades. Se acabó y surgía un pensamiento. ¿Qué pensamiento? Ya basta. Ya descansamos, ¿cierto? Descansamos. Entonces, muy fuerte ese pensamiento. Luego descansé bien, ¿no? ¿Descansaron bien? ¿O no descansaron bien? Yo también descansé, pero yo podía ver. Estaba muy feliz descansando, pero muy raro. Ese carne, muy rápido, desea, ¿qué desea? Muy rápido desea, ¿sí? Inclina hacia el mundo, ¿verdad? ¿No? Muy rápido. Entonces me sentía así viviendo, porque algo va a suceder. En mi vida algo va a suceder. Que tranquilo, muy bien. Pero en mi vida también va a suceder algo. Dios desea, ¿qué desea, hermanos? Dios quiere que quedemos nosotros después de ver la obra de Dios. No, Dios sigue, empuja, ¿verdad? ¿No? Empujando, Dios quiere mostrar, manifestar, ¿no? La obra de Dios. Pero nosotros, después de ver la gracia de Dios, ¿qué queremos? Amén, aleluya, agradeciendo luego, ya basta, ya poco descansamos así. Pero ya esta noche, hermanos, ¿sí? Dios sigue empuja, quiere trabajar y dar más gracia, más bendiciones, ¿verdad? ¿No? Ustedes una parte podemos ver, San Marcos capítulo 4, San Marcos capítulo 4. Voy a leer, ¿no? El versículo 35, voy a leer poco rápido, hermanos. Ya aquel día cuando llegó la noche, le dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Ya acá, ¿sí? Los discípulos estaban con Jesucristo, ¿verdad? ¿No? Entonces, estando juntos todo el día con Jesucristo, escuchando la palabra, la obra del Señor Jesucristo, estaba bien. Pero ahora llegó la noche. Llegando la noche, ¿qué debe hacer? Lavando, bañándose y luego preparar la cama, ¿no? Echarse. Llegó la noche, pero ¿qué dice el Señor Jesús? Ya, sí, ya dice. Si pasemos a otro lado. Otro lado, ¿dónde es otro lado? ¿Dónde es otro lado? No sabe qué va a suceder, ¿cierto? Ese lado es que este lado. Ya hemos pasado, ya conocemos este lado. Entonces,
hemos acostumbrado, ya sabemos, ¿cierto? Tranquilo. Otro lado, ¿qué lugar es? No sabemos, se frustra. Luego, mucho miedo, porque ¿qué va a suceder? Pero eso es ¿a dónde quiere llevar ahora? Pasemos a otro lado, pero los discípulos, ¿a dónde quiere estar? Este lado. Pero ya ellos pasaron, ¿no? Cruzando el mar, ¿cierto? Pero justo pasando, cruzando a otro lado, ¿qué sucede? Tempestades. Echaba a un lado, otro lado, entraba el agua. Entonces todos los discípulos pensaban, ¿qué pensaban? ¿Por qué seguimos a Jesucristo? ¿Verdad? No debería obedecer. De vez en cuando piensan, ¿no? No debería seguir la iglesia, aquí. Por eso sucede. Entonces ellos también. Pero ahí ellos pensaban, aquí todo va a morir. Pero ya antes de morir, ¿qué sucede? Ya 39. Ya. ¿Encontraron? Ya, ustedes pueden leer. Ya 1, 2 y 3. Ya discípulo de Cristo estaba con Jesús, ¿verdad? ¿No? Pero nunca ha visto. ¿Qué no ha visto? Jesucristo cuando reprende, cálmate. Entonces viento, así, se calma. La primera vez vio discípulo de Cristo, ¿verdad? ¿No? ¿Qué cosa vio? Los vientos se enmudece. Primera vez vio. Luego se calmó, ¿verdad? ¿No? Cuando vio los discípulos esa situación, ¿qué pensara? Ya, Jesucristo que está conmigo, con nosotros, ¿qué hace? ¿Qué hace? Ese ola vientos, ¿verdad? ¿No? Sí, reprendió, chicotea, ¿verdad? Entonces ese es Cristo, sí, estando conmigo. Algún enemigo, algunos problemas, situaciones me quiere dañar. Jesucristo, ¿qué hará? Chicoteando va a terminar todo, ¿cierto? Entonces, si tiene problemas, Jesucristo conmigo está, ya tiene problemas, no tiene problema. Ya no hay problemas. Antes discípulos pensaban. Pero cuando vio cruzando el mar, Jesucristo reprendió. Luego, hablando, que cállate, ¿no? Enmudece. ¿Obedeció o no obedeció? Obedeció. Entonces ahora cualquier enemigo viene, cualquier problema viene, Jesucristo está conmigo. Jesucristo cuando habla, ¿qué habla? Jesucristo, ¿qué hace? Va a reprender. ¿Sí? Enemigo, ¿qué está haciendo? sea, problemas, ¿qué está haciendo? Reprende, ¿qué hará el Dios? Se queda, se congela, ¿sí? Se congela, se enmudece. Y discípulos primeras vio, se sorprendió. Por eso aquí ya vamos a ver, ¿sí? 41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Entonces, los discípulos ¿conocían bien a Jesucristo o no conocían bien? No conocían bien antes, aunque juntos caminando, juntos comiendo, juntos caminando, pero no conocían. Pero ahora, ¿sí? Cruzando a otro lado, ya vio. ¿Qué vio? Jesucristo que está conmigo, ¿qué hace? ¿Quién es Él? Hasta el viento y el mar obedece. Ese Señor. ¿Sí? Amén, hermanos. Sí, ya terminamos esta noche ordenándose. Dios empuja a nosotros. Amén. ¿Cómo empuja? Vete, levántate, ya, avance, ¿cierto? Pero nosotros, ¿qué queremos? Tengo miedo, no sé, soy viejo, soy inútil. Aquí mejor, ¿cierto? Aquí mejor.
Dios va a empujar. Juntamente con la iglesia, ¿sí? Va a avanzar. Sí o sí va a haber, avanzando, caminando va a haber. ¿Qué va a haber? Problemas, situaciones. Pero 100% Dios sí o sí va a resolver. Luego va a haber la obra de Dios, ¿verdad? ¿No? Sí, hermanos, sí ve tal vez problemas, situaciones. Aún quiero quedarme, avanzaré con Dios, ¿no? Con la iglesia. Esas situaciones también Dios va a ayudar. Luego avanzando en su vida va a haber llena de alegría, ¿no? Bendiciones de Dios. Esa noche hasta aquí nosotros compartimos. ¿Sí? O anuncios, hermano, ¿no? Anuncios. Sí, anuncios y ofrenda decidida.